Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, el video de hoy se va a tratar acerca de roscas ACME, específicamente dando respuesta al comentario de Ingeniero Mecánico Pro. Espero les guste. Vamos a crear una tabla. Vamos a utilizar el entorno de trabajo Spreadsheet y vamos a utilizar Dynamic Data también para poder agregar e ingresar datos y que el dibujo se actualice automáticamente. ¿Listo? Sin más, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es determinar las variables que vamos a utilizar en este ejercicio. Para ello, pues, en esta página de engineersich.com/hardware/image/trapezoid. ¿Sí? Esta es la imagen que ellos tienen en la página y pues vamos a utilizar esta imagen para determinar las variables. Listo. Básicamente, para calcular una rosca trapezoidal, pues necesitamos conocer el paso, ¿cierto? Entonces, esa va a ser nuestra variable principal. Para ello, entonces vamos a venir aquí al entorno de trabajo Dynamic Data y vamos a crear entonces un objeto, ¿cierto? Ya después de crear el objeto, pues vamos a crear las variables, ¿sí? Punto flotante y vamos a poner a guión bajo y vamos a poner paso, ok, y vamos a agregar entonces, aquí está nuestra variable a paso, y vamos a agregar otra variable flotante también y le vamos a poner el nombre de b y le vamos a poner diámetro exterior y le decimos ok. Sí, vamos a tener también entonces pues otras variables como el diámetro interior, pero eso lo vamos simplemente a calcular. Básicamente estas dos son las variables que vamos a utilizar y también pues nos interesa el número de entradas, ¿cierto? Entonces entradas, número, vamos a poner C y vamos a poner número de o entrada solamente. Entradas. Listo. Y le decimos OK. Entonces ahí tenemos el paso, el diámetro y las entradas. Listo. Ahora vamos a crear también una hoja de cálculo. Este archivo lo vamos a guardar. Vamos a ir guardándolo con el nombre de aquí en objetos y vamos a guardar con el nombre de roscas trapezoidales. Listo. Roscas trapezoidales y le vamos a dar guardar. Ahora vamos a venir al spreadsheet. Aquí vamos a crear entonces una hoja de cálculo. Lo vamos a dejar con este nombre de spreadsheet, ¿sí? Y dentro de la hoja de cálculo damos doble clic. Vamos entonces a poner aquí, más bien variable y valor. Listo. Y entonces, valor vamos a poner más bien magnitud. Exacto. Entonces aquí en el nombre de la variable, pues ya conocemos una que es el paso. Y vamos a establecer la magnitud en 2, ¿cierto? Vamos a trabajar en milímetros. Vamos a establecer otra variable que es diámetro exterior. Y aquí vamos a establecer 8. Y aquí el número de entradas. Vamos a ampliar un poquito más esto, número de entradas. Y en el ejercicio que plantea el ingeniero mecánico pro, sí, 4 entradas. Aquí dice diámetro exterior 8, el paso de 2 y 4 entradas. Listo, entonces vamos a tener que el número de entradas es 4. Ahora, muy importante, tenemos que nombrar estas variables, ponerle un alias. Entonces vamos a poner aquí paso. Sí, ya cuando cambia amarillo es porque ya está nombrada. Vamos a poner diam ext
¿sí? Para este. Y vamos a poner num entradas. Vamos a ponerlo completo. O entradas solamente. Entradas. Listo. Ahí tenemos nuestras tres variables. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a venir aquí a nuestro dibujo. Y estas tres variables, que es el paso, el diámetro, el número de entradas, lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar con nuestra hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo? Venimos aquí a introducir la expresión y vamos a establecer, vamos a poner spreadsheet, que nos busque en la hoja, en el spreadsheet, que nos busque paso, ¿cierto? Y le decimos aceptar. Entonces ahí está, ya 2. Aquí vamos a buscar entonces en el spreadsheet que nos busque diámetro, ¿cierto? Diámetro exterior. Y aquí que nos busque entonces en la misma hoja de cálculo, que nos busque entradas. Y le decimos aceptar. Entonces ya están aquí conectados nuestros valores. Listo. Y ya pues podemos comenzar a dibujar, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a dibujar un croquis, ¿cierto? Yo me voy a venir para acá, para el entorno de trabajo part. Y vamos entonces a comenzar a dibujar en el plano XY. Vamos a comenzar a dibujar el diámetro exterior, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic. Vamos a establecer este diámetro exterior en 8. Bueno, aquí le ponemos la expresión, entonces que decimos que sea igual a, en el spreadsheet, al dd, ¿sí? Porque vamos a empezar a buscar las variables en el dd y vamos a decirle que sea igual al paso, ¿cierto? Perdón, al paso no, al diámetro de diámetro exterior. Aquí es sin el igual, ¿cierto? Entonces, de diámetro exterior y le decimos aceptar. ¿Listo? Ok. O sea, ya conectamos nuestro diámetro exterior a nuestro dibujo. Entonces, cada vez que cambiemos, que se cambie este valor, pues se va a cambiar el diámetro. ¿Listo? Ahora, pues vamos a crear una hélice con el constructor de primitivas. Vamos a crear una hélice. Vamos a dejarlo tal y como está y ya luego vamos a entrar a modificar, crear. ¿Sí? Entonces ahí está. Ya una vez que entramos aquí en la hélice, ahí sí vamos a tener los datos para poderles agregar la expresión, ¿cierto? Entonces aquí en el paso vamos a agregar la expresión de que en el dd vamos a utilizar el paso, ¿cierto? Aceptar. ¿Sí? En la altura tenemos que crear aquí pues una variable de altura también. Entonces vamos a crear longitud, ¿cierto? Para darle la altura al tornillo. Vamos a venir aquí bueno, cuando ustedes habilitan el Dynamic Data, ¿cierto? Él les crea una sección de herramientas, perdón, y entonces ya muy fácilmente podemos agregar variables, ¿cierto? Entonces vamos a agregar una variable. También aquí vamos en la C, entonces la D, guión bajo, y vamos a poner longitud. Y le decimos OK. Listo. Y aquí en longitud, pues entonces vamos aquí en la hélice, en altura, vamos a establecer que la variable la vamos a controlar con dd y de longitud, ¿cierto? Aceptar. Ahí está. El radio, entonces lo vamos a controlar. Aquí en altura me está mostrando 0, entonces vamos a poner aquí un valor cualquiera. Ok, la longitud también la vamos a conectar desde el spreadsheet. Entonces cada vez que nosotros, toda la rosca la vamos a controlar desde acá, no desde acá. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar longitud.
Y aquí en longitud pues vamos a establecer un valor de 50, ¿cierto? El alias de este entonces lo vamos a nombrar como longitud. Y entonces acá vamos a llamar el spreadsheet, ¿cierto? Longitud. Vamos a llamar la variable y le decimos OK. Listo, ahí ya nos elimina el error de la hélice. Aquí también entonces necesitamos el radio, ¿cierto? Entonces para el radio vamos a calcularlo con el spreadsheet diámetro dividido 2, ¿sí? Ese sería el radio. Le decimos aceptar. Y estos dos valores los vamos a dejar en cero, ¿cierto? Aquí es importante como estamos controlando la hélice desde acá y le vamos a dar el número de entradas, es decir, que el paso, este paso de la hélice, se va a tener que multiplicar por 8, ¿cierto? Ve por 4, por el número de entradas. Entonces vamos a multiplicarlo. Entonces le decimos por dd y entradas, ¿cierto? Listo, ahí ya conectamos el número de entradas. Entonces siempre, si tenemos una entrada, pues aquí ya simplemente sería el paso. Y si tenemos 4 entradas, entonces él nos va a multiplicar el paso por el número de entradas. Listo, así es como funcionaría. Y vamos a validar entonces cómo va nuestra hélice. Listo. El sketch sí lo vamos a necesitar, pero con el diámetro interno, ¿cierto? Para después barrer la rosca y pues que nos quede una sola pieza, ¿cierto? Entonces, ahora pues vamos a crear el perfil de la rosca. Vamos a utilizar entonces el XZ. ¿Sí? Exacto. Listo. Aquí está nuestro perfil XZ. Y vamos entonces a dibujar el perfil de la rosca. Aquí vamos a introducir la ecuación, entonces va a ser 0.366 por el paso. Entonces el paso es de D y A, ¿cierto? El paso. Y le decimos aceptar. Entonces él ya nos va a calcular esto automáticamente. Y aquí entonces tendremos que agregar también las variables h, ¿cierto? Acá están las ecuaciones. Entonces se dice que h1 es 0.5 por el paso, ¿sí? h1 es la altura. Entonces vamos a realizar esa medida. Entonces
es 0.5 por el paso. Distancia horizontal, le agregamos una expresión y es 0.5 por dd paso, ¿cierto? Aceptar. Y le decimos OK. Entonces ahí ya tenemos nuestro perfil completamente definido. Lo que vamos a hacer ahora entonces es agregarle material aquí hacia afuera. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder barrer ese elemento y luego restarlo con el cilindro que tenemos. Vamos a agregarle entonces un par de líneas aquí. Esta no quedó bien. Tenemos que asegurarnos de seleccionar bien el punto. No darle opción al programa para que quede algo malo. Vertical. Y este es horizontal. Y vamos a darle unas dimensiones para tener el croquis completamente definido. Listo. Le vamos a decir que es 3 milímetros. Y listo. Ahí ya tenemos nuestro perfil completamente definido y conectado con los cálculos, ¿sí? Entonces este va a ser el perfil que vamos a barrer. Vamos entonces a utilizar la herramienta de barrido. La herramienta de barrido, vamos a utilizar el sketch y vamos a seleccionar la trayectoria y le vamos a poner que sea ángulo fijo y crear sólido. Ok, ahí tenemos nuestra hélice y también con el sketch vamos a crear entonces una extrusión. Y la extrusión la vamos a dejar aquí en este momento de 10 milímetros. Listo, le decimos OK. Y ahora para conectar la extrusión, si ustedes observan, vamos a volverlo a hacer. Para que ustedes, si ustedes observan acá no tengo el globo de expresión, ¿cierto? Eso es lo que yo busco cuando acepto. Y luego vengo aquí a Extrude. Y acá en longitud selecciono y ahí ya me aparece el globo de expresión para conectarlo con la longitud que tengo en mi hoja de cálculo. Entonces esto va a ser spreadsheet y le vamos a poner longitud, ¿cierto? Y le digo OK. Entonces ahí ya está 50. ¿Sí? Entonces ya todo está completamente conectado, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer ahora pues simplemente es restar al cilindro, le resto la rosca, ¿cierto? Al cilindro le resto la rosca. Ok, si yo voy a restar entonces en este caso, le voy a restar al cilindro la hélice, ¿cierto? Aquí me aparece esta forma, ¿sí? No es correcto. Entonces lo vamos a hacer de otra manera. La última restricción, esta, la vamos a borrar. Y vamos entonces a poner que este punto y esta línea son coincidentes. Vamos a establecer también que este punto y este punto son verticales. Listo. Ahí ya está ubicado. Y vamos a dibujar entonces el otro segmento de la rosca. En 30 grados y pues este punto y este punto lo vamos a poner que sean verticales. Ya está completamente definido. Vamos a volver esta línea constructiva. Esta línea también va a ser constructiva. Y aquí tenemos entonces nuestro hilo, ¿cierto? Vamos a establecer que este punto y el punto del origen sean horizontales. Y también vamos entonces a darle una dimensión
a este segmento de acá, le vamos a establecer 2 milímetros. Ahí tenemos, entonces le damos close y se nos debe actualizar, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a utilizar el sketch de nuestra circunferencia para utilizar una ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a restarle 2 veces h1, ¿cierto? O sea que le restamos el paso menos dd, lo seleccionamos a paso, ¿cierto? Sí. Y le decimos close. Entonces ahí ya tenemos nuestro... Ok, acá para finalizar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a extender la hélice, ¿cierto? Vamos a aumentarle 20 milímetros más, entonces a la altura de la hélice vamos a sumarle más 20. Listo. Ahí tenemos más 20, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que la vamos a bajar. Vamos a bajar la hélice. Vamos a darle aquí en posición. Y la vamos a bajar 10 milímetros en Z. 10, ¿ok? Decimos OK. Vamos a crear un plano. Crear primitivas. Vamos a crear un plano. Longitud de 50 por 50. Vamos a mover este plano para la mitad. Y luego vamos a copiar este plano desde este centro. Lo vamos a copiar para acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el barrido y luego uno de los planos. Y le vamos a dar Slice Part. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba. Entonces este. Y seleccionamos este y le damos Slice Part. Listo, ya tenemos entonces este elemento. Lo vamos a borrar. Y este elemento lo vamos a borrar. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestra rosca con una terminación correcta en los extremos. Listo, aquí vamos a hacer esta modificación en el croquis de el barrido, ¿cierto? Que lo encontramos por aquí abajo. En el croquis del barrido vamos a eliminar la línea que teníamos aquí hacia adentro y le vamos a hacer simplemente una línea uniendo los dos puntos de nuestro perfil de la rosca. Listo. Con esto creamos pues esta hélice sin que se introduzca material dentro del cilindro. Y lo que vamos a hacer entonces es, primero guardamos y luego vamos a crear entonces una matriz polar con 4 elementos. Vamos a restablecer el punto al 0, 0, 0 y le decimos OK. Listo, vamos a modificar acá algo. Entonces en el number polar vamos a establecer la expresión y vamos a poner que se conecte al DD y que se conecte entonces a entradas, ¿cierto? C entradas, listo. Y aceptar. Listo, aquí tenemos el resultado de la rosca, entonces ya tenemos un archivo completamente editable desde nuestra tabla, ¿cierto? Si nosotros ponemos que tenemos una sola entrada, le damos Enter, ya nuestro dibujo se debió haber actualizado a una rosca trapezoidal de una sola entrada, ¿listo? Y mantiene pues el paso 2. Vamos a crear aquí algo para suavizar el dibujo. Vamos a seleccionar este, vamos a crear un compound entre estos dos elementos.
Vamos entonces a hacer la última actualización. Vamos a crear nuevamente vamos a convertirlo a 4 entradas. Ok, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en una siguiente lección. Chao, chao.